Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy estamos encantados porque nos acompaña una mujer creadora, creativa, artista, danzante, flamenca, maestra, emprendedora, entre muchas otras cosas más, estimada Pilar Villarreal. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Daniel, pues feliz de estar aquí contigo. La verdad es que me emocionó mucho tu invitación y pues con muchas ganas de compartir pues muchos años de historia y de trayectoria, por así decirlo. Al contrario, Pilar, nosotros encantados. Ahorita platicábamos fuera del aire con Federico que para nosotros este espacio nos encanta poder conocer estas trayectorias y estas personas excepcionales que han dedicado tanto esfuerzo, tanto trabajo a su trayectoria y que tienen tanto talento aparte. Pilar, para comenzar, ¿cómo inició este gusto, esta pasión por el arte? ¿Dónde nació? ¿Fue desde pequeñita? ¿Fue más Sí. grande? ¿Viene de familia? Viene pues, de que fui una niña con una sensibilidad fuera de serie. Ok. Me acuerdo que, bueno, pues al ser la primera hija, pues además de que mis papás no tenían mucha noción de cómo ser padres, pues menos la tenían de cómo ser mis padres. O sea, cómo encausas o cómo ayudas a una niña que tiene una sensibilidad, que siente tanto las cosas, ¿no? Entonces, para mí una tristeza no era una tristeza y que se me pasaba rápido, sino que era una gran tristeza que inundaba todo mi ser, así como la felicidad o el entusiasmo, pues era, todo lo magnificaba, ¿no? Entonces, mi madre encontró para mí la danza Wow. y después encontró la pintura y luego la escultura, es decir, a lo largo de diferentes etapas de mi vida, pues ha estado el arte presente y y son los espacios en donde he podido em, expresarme en la seguridad así como aquí con esta plática contigo que antes de entrar al aire me dices, siéntete en plena confianza, es como una plática informal, así me sentía yo en esos espacios, en la danza, la pintura y la escultura. Y es que qué belleza, ¿no? Poder encontrar estos espacios en donde uno se pueda expresar sintiendo tanto, pero el sentir tanto, Pilar, ¿no te era de repente un poco complicado en un mundo que a veces puede ser un Totalmente. poco insensible? Totalmente, siempre fue complicado y aún hoy en día lo sigue siendo, porque pues no, básicamente no he dejado de ser esencialmente quien soy, sigo con Wow. una sensibilidad desbordante, pero ahora eso me ayuda también a entender las cosas de una perspectiva diferente o a las personas también de una perspectiva, o sea, no sé, esa misma sensibilidad que antes a lo mejor quizás se refería solo a mis estados emocionales, ahora también la puedo ver por ejemplo, en danza. Danzamos a veces una música triste y qué bonito estar en contacto con la tristeza, porque al final la tristeza también tiene un objetivo. Todas las emociones tienen un porqué y un para qué. Entonces, yo creo que es eso, yo creo que los sentimientos las emociones y los sentimientos han sido mis grandes maestros y a través de ellos me he podido conocer mejor y he podido también relacionarme con los demás. Yo creo que esa es mi manera de relacionarme. Wow, y qué fabuloso, porque muchas veces le tenemos miedo a los propios sentimientos o pensamos que únicamente los positivos son los que debemos de sentir, pero no, todos ellos son los que engloban nuestra humanidad y lo que nos hacen ser quienes somos. Y entonces a veces lo complicado es eso, poderlos aceptar y también poderlos canalizar de diferentes maneras a través de diversas expresiones. Y qué bonito porque nos enseñas tú también que se puede a través del arte en sus diferentes dimensiones y modalidades. Primero fue la danza. ¿Qué tipo de danza? Fue danza clásica. Ok, Estuve en Monterrey. Bueno, yo soy originaria de Monterrey, pero ya tengo en Saltillo más de 22, o este año creo que cumplo 22 años, no, 23. Es decir, que me siento igual saltillense, aunque sea por adopción. claro. Entonces, inicié de muy niña en Monterrey, en el Cortijo San Felipe, con danza clásica y una maestra maravillosa de la que no recuerdo su apellido, pero sí recuerdo sus clases. Las tengo
los recuerdos los tengo tan nítidos como si hubiera sido ayer. Por ejemplo, yo me acuerdo que ella nos ponía música y nos enseñó a improvisar. Entonces, además de aprender una coreografía o la técnica, que siempre tiene que ser como muy rígida o estricta, ella nos decía: "A ver, cierren los ojos, todas en un círculo con nuestros leotardos rosas", y ya sabes. Y decía: "¿Qué se imaginan que está pasando con esta música? Cierran los ojos". Y de repente nos pedía abrir los ojos y sin saber quién iba a hacer, nos decía: "Tú, baila". Y entonces era tu oportunidad para recrear todo lo que habías puesto como en tu imaginación y danzar. Y ahí no había está bien hecho o está mal hecho. Ahí había el, el, el no sé, yo creo que la danza me refiere mucho al tiempo presente, al instante, al momento. Y era, ¿Cuántas era precioso. ¿Y cuántas veces lo dejamos a un lado ese momento presente, que estamos tan metidos en el pasado o en el futuro que no nos damos cuenta que lo único que tenemos es justo eso, el ahora y el poder centrarnos y concentrarnos en el hoy y en el momento es algo complicado. Así es, así que este regalo que ella me dejó, pues yo invito a quienes nos escuchan a que lo hagan, a que un día se salgan un poquito de su rutina, que pongan la música, pongan una música. Yo les recomiendo mucho música de piano, Okey. instrumental que no tenga letra y que se animen a cerrar un poquito los ojos y a moverse, a ver qué descubren. Y sin pena, sin vergüenza, Sin nadie, verlo, porque sí. luego pensamos, no, hombre, por dentro de que De preferencia que lo hagan en cada su cuarto. uno en solito, o sea, cuando no haya nadie en la casa, no sé, o en algún momento que puedan estar con ellos mismos y experimentarlo. Pilar, ¿qué edad tenías cuando comenzaste con la danza por primera vez? Entre 3 y 4, o sea, no, ¿Tres y cuatro? sí, 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 muy pequeñita, Okey, sí. ¿siempre continuaste, en algún momento No, pausaste el tema artístico? no, tuve a los 7 años justo, mi maestra me da la noticia que se va a ir a estudiar a Bellas Artes. Uy. Y me parte el corazón. Yo creo que ahí fue la primera vez que experimenté el dolor de perder a una persona y no quise bailar más, Sí. así. Entonces me alejé de la danza por algunos años, regresé a ella más por moda, porque era como, no sé, estar en secundaria y como era parte habitual, estás en tu clase de jazz o danza moderna, no sé, y tus actividades habituales. Entonces sí regresé otra vez, como a los 13 14 años, pero era otro tipo de danza, o sea, es decir, era ya una danza más enfocada a, vamos a presentarnos en el escenario, pues hay que cuidar toda la perfección en todo el sentido de la palabra, y no fue la mejor experiencia para mí. Okey. Ahí Sí, ahí sí no te gustó tanto, en ese sentido. sí, no, yo creo que además, no sé, como siempre esta cuestión de la fila de adelante y el cuerpo Mm, perfecto claro. y este otro tipo de cuestiones que también rodean a la danza, que me enfrenté a ellas, ¿no? Y bueno, pues son otros aspectos. Claro, y que es diferente a cuando de pequeñita te decían: "Tú improvisa y tú exprésate con total libertad", ya no era lo mismo. Y desde los 7 años hasta que llegó esta segunda etapa que tal vez no te agradó tanto, ¿hiciste algo de Sí, arte o cómo lo canalizabas por el tema pintura, sentimental? Okey. pintura. Ahí tomé, además quedaba muy cerca de la casa donde vivía, el estudio de pintura de una gran pintora de Monterrey que se llama Blanca Auralia García. Y entonces ella siempre pues daba clases en su casa, mi mamá tomaba clase con ella. Entonces sí, ahí corría, ahí me refugiaba. Entonces, además me iba a pie. Era una época en donde los niños podíamos irnos a pie, como dentro de, no sé, yo creo Sí. que unos 10 kilómetros podíamos, pues éramos libres, ¿no? Entonces yo me iba a pie a mis clases de pintura, regresaba, iba, venía y así. Qué chulada, ¿no? El poderlo vivir de esa manera y también con esa libertad de sentirte seguro y tranquilo de, pues, yo voy a mis clases y al rato regreso y después Sí, vuelvo a ir y no pasa nada. y no había celulares, no había nada. Claro, eran otros tiempos también.
Que aparte ese es un tema muy, muy importante que me gustaría también tocar más adelante, el tema de cómo ha evolucionado cómo ocupamos nuestro tiempo en la Ujú. generalidad. Antes también se podían adquirir, digo, todavía se puede, pero nos podíamos enfocar tal vez un poco más en adquirir estas habilidades, estos talentos, en expresarnos, en descubrirnos. Y pues ahora como tenemos el entretenimiento tan a la mano, Sí. un clic, se vuelve complicado porque se nos va en ocio y un ocio que tal vez no es positivo o constructivo, como podría llegar a ser también cierto tipo Ujú. de ocio, pero en estos casos no. Pero bueno, Dime, regresando, dime, sí. regresando, perdón, Pilar, No, no. eh, ¿en qué momento decidiste que querías dedicar tu vida 100% a esto? Porque, como lo mencionabas, muchas veces se ve como algo extra y no como la gran parte de tu vida. ¿En qué momento tú decías que sí quieres que sea? Sí tengo un momento muy, como muy grabado en la mente, pero es decir, para poderte platicar de ese momento necesito decirte un poquito más Por favor, de contexto. claro. Bueno, empecé a estudiar arquitectura. Estudié arquitectura como una manera como de seguir desarrollando creativamente, pero como arte y ciencia. Siempre Ujú. a mí me parece que todo tiene arte y ciencia. La música tiene su ciencia, es decir, esta dualidad de arte y ciencia me ha parecido siempre fascinante. Entonces, pues empecé con arquitectura, me volqué en ello, me volqué tanto en ello que no fui una estudiante brillante, pero fui una estudiante creativa, inquieta y siempre proponía, etcétera, etcétera. Pero independientemente de eso, em, llegó un punto en donde se termina la carrera, empiezo a buscar proyectos ya para desarrollarme en arquitectura y voy poco a poco como dándome topes con la realidad de lo que se puede Ok, hacer, de lo que no se puede hacer. Me fui a trabajar, busqué trabajo en Guanajuato, en Dolores Hidalgo, ok. porque es la cuna de la, bueno, además que es la cuna de la independencia nacional, es donde es como, hay muchísimos artesanos de cerámica. Entonces la parte de la escultura me volvía a llamar. Entonces unos buenos amigos de mis papás ahí tenían una cerámica y entonces dije, Mm. bueno, ya terminé arquitectura, vamos ahora a la cerámica y ver qué pasa aquí con esto, ¿no? Entonces, pues viendo la manera como de seguir de alguna manera con, no sé, esta inquietud de ayudar, no sé por qué, pero es como una inquietud de ver qué podemos hacer por la ciudad, qué podemos hacer. Me nació esa parte de como dentro de la arquitectura, que ya se trasladó a urbanismo, Ok. y qué podemos hacer por esta ciudad, y cómo podemos mejorarla, y cómo podemos, a ver, cuál es la situación de los ceramistas. Pues que hay en el casco del centro histórico hay más de 1000 tanques de gas funcionando a todo lo que da 24 horas del día, todos los días. Entonces eran unas situaciones que me empezaban como a despertar, a alarmar un poco y decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos Ok. hacer o cómo funcionan las ciudades? Entonces, yo sé que estoy desviándome un poquito, No, no, no. pero dentro de todo este interés de la arquitectura o la ciudad ahora y la sociedad, o sea, como que fue un caminito de, me empecé a interesar como por la arquitectura. Yo ya no me interesaba hacer una casa para una persona porque yo decía, es que no, o sea, tenemos que pensar en grande, tenemos que pensar más grande. Entonces yo decía, pues mejor proyectos que impacten a una ciudad. Entonces, pero a ver, ¿quiénes son los actores de la ciudad? Pues pues el gobierno, pero también los medios de comunicación, pero también las escuelas, también las personas. Entonces, de repente empezó así como, bueno, ahora vamos a enfocarnos a las personas. Y ahí empezó un camino hacia la sociedad civil organizada, cómo funcionaban las ONGs, las IAPs, todo esto. Entonces, iba yo descubriendo como todas estas inquietudes. Y al final, como yo fui una arquitecta casi pues recién graduada, intentando cambiar las cosas en Dolores Hidalgo, desde el urbanismo, pues no tenía ni la experiencia, pues ni, ni nada. O sea, realmente fue una experiencia muy dolorosa. Y me regresé a Monterrey después de un año y medio, muy triste,
por haber fracasado, haber tenido mi primer fracaso profesional, como de lo que yo esperaba y lo que finalmente fue. Y me di cuenta en ese momento, eh, pues como que tenía que volver a verme a mí, que era muy bonito y muy bello ver a los demás, Ujú. pero que también de alguna manera olvidé verme a mí. Entonces no sabía cómo empezar a volver a verme a mí, quién era yo, qué quería, o sea, entonces, pues no sé, fue yo creo que a los 24, 25 años, más o menos. Y pues mi mamá siempre nos motivó a ir desde a conocer todos los parques y lugares prohibidos y no prohibidos y seguros e inseguros de la ciudad. Entonces siempre se llevaba a todos los niños, nos llevaba a los museos, pero también nos llevaba a todos estos parques y cosas también medio que no sabían los otros papás, porque te subías a la montaña rusa y tenías que esquivar los foquitos que estaban colgando y todo rechinaba y todo tronaba, pero era una cosa muy, muy divertida. Así Claro. que, pues regreso a Monterrey y mi mamá otra vez retomamos así como, pues vamos al centro histórico, vamos aquí, o retoma tus clases de escultura, me decía. Ella siempre sabía que yo era un caso punto y aparte, ¿no? Entonces, vamos a una función de flamenco en el Auditorio Luis Elizondo. Ok. Era Sara Varas que se presentaba por primera vez en México. Una compañía, había hecho una compañía un año antes de puras mujeres. Y me acuerdo que llegamos tarde y no nos dejaban entrar a la primera, Ah, ya. al primer baile que Ujú. presentaron, ¿no? Entonces me asomaba yo en una rendijita intentando ver y lo único que veía eran así como colores, movimientos. Finalmente ya se termina, empiezan a aplaudir y nos En- dejan entrar. Ya vamos mi mamá y yo a sentarnos y desde que estaba sentada me pasó algo muy extraño, muy, muy raro. O sea, yo estaba sentada ahí, pero yo sentía que mi lugar era en el escenario. O sea, fue una cosa muy extraña. Y, pues, mi sensibilidad, ya lo Ujú. sabes, pues, empecé como a llorar inevitablemente. Se despertó todo aquello que había tenido guardado y que había canalizado hacia otras personas, hacia otros lugares, y todo eso como que regresó corriendo a mí, pero de una bocanada, o sea, así como ¡pa! Y ahí fue, ahí fue. Yo no podía dejar de llorar, pero estaba feliz de estar viendo todo eso. Y yo decía: "Es que no sé por qué, pero yo siento que tengo que estar en ese escenario y tengo que moverme como ellas y tengo que bailar como ellas". O sea, fue muy, muy revelador. Pero mi primera clase ya de flamenco no llegó hasta, yo creo que un par de meses después. Llegó un volante a casa de mis padres, decía, clases de flamenco, maestra Margarita Bermejo. Pues inmediatamente lo tomo como una señal, le llamo y voy, me presento. Pues éramos 2 alumnas y era en el sótano de su casa, Ujú. 2 tablas, un pedacito de espejo. Ok. Y eso fue mi primera clase de baile flamenco, Wow. y te va a sorprender porque ¿cuándo? Hace 25 años. Wow. Este año cumplo 25 años de haber iniciado en el flamenco. Wow. Wow. Es una gran, gran historia por cómo fue sucediendo, por todo el trasfondo y de cómo te encontró o se encontraron con esta pasión de una manera mutua, de cómo lo sentiste en ese momento y dijiste, yo tengo que estar ahí. Pero además, el folleto llegó, o sea, tú no lo fuiste a, No. tú no lo habías buscado. No, no, era como un folleto de publicidad de Sí, la de que los zona, dan. Ujú. y llegó ahí. Yo lo relacioné con el espectáculo que había visto hace tiempo, y inmediatamente, pues, me puse en contacto con ella. Y lo que más recuerdo es que, yo iba vestida de oficina, o sea, yo tenía como en ese entonces yo estaba trabajando en el TEC de Monterrey, entonces me iba, pues, con mi trajecito sastre, ¿no? Y todo esto. Y veo y me veo al espejo, y eso yo creo que fue lo más difícil de ver, porque yo me veía y yo decía: "¿A quién estoy viendo?".
yo me preguntaba. Entonces, fue ese enfrentamiento a mí, ese reencuentro conmigo, por lo que quiero tanto al flamenco. O sea, así fue. Wow, y gracias por compartirlo porque es algo importantísimo. Creo que la gran mayoría de las veces, y me atrevería a decir que la gran mayoría de las personas vamos por la vida sin buscarnos a nosotros mismos, porque estamos tan perdidos con el mundo exterior que nos olvidamos de tratar de voltear hacia adentro y vernos al espejo y decir, ¿quién está ahí? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Cuáles son mis deseos, mis pasiones? Mis sentimientos? Es complicado. Entonces el que nos lo digas y que lo encontraste después de estarlo buscando, pues es también muy esperanzador y muy inspirador. Fue el principio de la pregunta, porque las respuestas no llegaron hasta muchos años después y de hecho siguen llegando. Es decir, Claro, yo creo que para mí la puerta o abrir esa puerta fue preguntarme quién era, qué me movía y sobre todo esta segunda pregunta, como decir, verme a los ojos en el espejo y decirme, preguntarme, ¿qué te mueve? Y descubrirlo. O sea, ese fue como mi primer encuentro con el flamenco. Pero ¿cómo supe que lo quería todo el tiempo en mi vida? Eso no sucedió hasta muchos, muchos después. años después. Sí, Wow, sí. ok, pero sí, entonces el inicio es preguntarte quién soy. Y no es fácil, no es sencillo, porque generalmente vamos de una manera muy mecánica, porque también el verte implica ver lo positivo, pero también las sombras, porque Sí. somos estas dualidades y somos estos matices y no siempre es sencillo afrontarlos. No, ¿qué te mueve? ¿Qué te mueve? ¿Qué hace que se encienda tu corazón? Que tengas una ilusión, que te brillen los ojos. Y lo más bonito de esto es que en ese sentido, muchas veces pensamos que esas sensaciones o eso que te describo me lo va a dar una persona, Ujú. ¿sí? O me lo va a dar algo en específico. Pero lo más bonito es que eso venga de ti y te lo des tú mismo. O sea, que sea la luz de ser tú, la ilusión de ser tú, de que de lo único de tu ser y que tú brindas algo que nadie más puede brindar a este mundo. Y eso desde ahí es vivir la vida con pasión, pero no una pasión por algo, no, una pasión por ti mismo. Claro, y creer y saber que somos realmente seres únicos e irrepetibles y que no es simplemente una frase trillada, sino que es verdad. Y entonces buscar eso que realmente nos hace únicos a través de lo que nos apasiona, lo que nos llena, lo que nos ilumina, todo lo que ya nos mencionabas, y brindárnoslo a nosotros, pero con esa luz encendida también estamos iluminando a los demás, pero generalmente también tratamos como de apagarlo para tratar de encajar en ciertas estructuras que ya existen. Y te haces pequeño. Ujú. Y la verdad es que pequeño, y lo digo así con todo el amor del mundo, no le sirves a nadie. Así, Ni a ti mismo. para nada. Y luego, años después, bueno, empecé a, a dar clases tiempo después. Cuando, cuando llegué a Saltillo, eh, lo, lo he escrito alguna vez que me han pedido como una pequeña semblanza. eh, Se dio la oportunidad de trabajar aquí en Saltillo. Saltillo es una ciudad que mi papá siempre quiso que nos viniéramos a vivir como familia, mi mamá no quiso. Entonces yo por algún motivo tenía a Saltillo en mi corazón. Después ya conocí aquí a mi esposo pero como llegué, pues fue también como una cuestión de una oportunidad que se abrió en el mismo TEC Ok. y feliz. Yo sentía que aquí era como mi lugar. Entonces, dentro de ese venir a Saltillo, escribí en esa pequeña biografía que lo primero que puse en la maleta fue lo poco que yo había aprendido de flamenco. O sea, como que decía, yo encontré como algo
que me ayudaba a expresar, sentir, a descubrirme y a descubrir todo eso que yo era, pues claro que fue lo primero que puse en la maleta. Dije, esto se viene conmigo, a donde quiera que yo vaya, esto se viene conmigo. Entonces al llegar a Saltillo empecé a buscar flamenco. Y dije, flamenco, flamenco, flamenco. Y pues lo que encontré fue justamente ahí en el TEC de Monterrey, daba clases la maestra Carmelita Ok. Guerra de Weber. Y pues ahí fui su alumna, con ella aprendí castañuelas. Ella fue la que me transmitió ese amor por las castañuelas. Y ella por el tiempo tiene que dejar de dar clases en el TEC. Ya por su edad ya no podía seguir. Y a mí me piden que continuara con el grupo. Y yo, por supuesto que no. O sea, sí lo hice un tiempo, pero no me sentía cómoda con eso porque una, pues era mi maestra. ¿Cómo iba yo a suceder su grupo, sabes? Ujú. Y otra, porque pues era muy triste para mí el que ella ya no estuviera ahí. Entonces lo intenté un tiempo, pero por supuesto que no, era algo demasiado grande y yo pues no estaba en el camino de la enseñanza, o sea, yo estaba aprendiendo. Entonces seguí como alumna suya, pero ya iba a su casa, etcétera. Ya con el tiempo ella también pues vio que pues no, o sea, yo lo que quería pues era como seguir preparándome y y tengo muy muy bellos recuerdos de ella como maestra y como persona, cómo me acogió, cómo me recibió y me siento muy afortunada de haber podido aprender de ella y de llamarme su alumna. Wow. Pero ya me alejé de la enseñanza, es decir, no, yo no estoy lista para esto. Entonces fue muy breve el tiempo que yo, no sé, un par de meses el que estuve ahí con el grupo que ya había tenido que dejar y me enfoqué pues a otras cosas. Creo que en ese momento me pedían que estudiara maestría y empecé a estudiar una maestría y me enfoqué un poquito en eso, ¿no? Ok. Y estuvo otra maestra y yo de repente me asomaba y a ver qué estaban haciendo y todo. Una maestra que se llama Graciela González, y ella pues les enseñaba un poquito de todo y dentro de todo un poquito de flamenco, ¿no? Pero ella de repente se le complica y me dice, por favor, toma mi grupo. Y yo, ay no, otra vez. O sea, dije, Sí. ¿qué hago? Bueno, pues tomo el grupo. Me acuerdo que le ayudé a unos ensayos porque tenían una presentación, era un grupo de chicas de prepa y pues saqué mi lado, no sé, saqué mi lado como de disciplina férrea y empecé, ¿no? Así como con toda la mano, a ver, cabezas así, no, así sí, o sea, salió una parte de mí también que descubrí, que es la parte de la disciplina y pues me dio al grupo y ya pues me quedé con ese grupo y con ese grupo, pues estuvimos como 3 años, no, 2 años y medio juntas, porque en lo que ellas terminaban su prepa y experiencias muy bellas. Yo pues por supuesto que empecé a prepararme de la mejor manera que podía, seguía en contacto con algunas maestras de Monterrey, que conocía, pero también empecé a buscar, o sea, hice un viaje a España con mi madre, me traje Wow. música porque no había estas cosas de Sí, que el Spotify, Spotify. ni YouTube, ni nada. Entonces, la música que tenías realmente la tenías que tener. Entonces, ¿Eran los CDs? pues sí, o sea, Sí. pero, es decir, no había manera de tenerlos de otra manera, los tenías que Sí, ir a ¿no? comprar. Ok. Entonces, me acuerdo que me traje mi primer material didáctico, Wow. CDs de compás y de música y todo esto, ¿no? Algunos videos también de clases, pero estaban en formato europeo, Ok. formato PAL, que había en videocassette. O sea, entonces había que convertirlos al formato de México, el NTSC, creo, si mal no recuerdo, VHS y a ver la clase y aprender. Y yo seguía preparándome porque sentía una gran responsabilidad. Pero esa era la manera. Les digo hoy en día a mis alumnas, no, ustedes la tienen, pero de verdad tan fácil Sí. quiero escuchar una música, la pueden escuchar al instante. Quiero ver cómo se baila una farruca, lo pueden ver tutoriales. Un mundo de información que tienen hoy en día que antes nos costaba la vida misma de conseguir. Y cuando ya tuviste a este grupo y que comenzaron a avanzar y que sale esta parte también de disciplina y Sí, de carácter para que las chavas también pudieran aprender, al final sí reinó la satisfacción dentro de ti, sí fue algo que te gustó por completamente. supuesto.
por Después de que tal supuesto. vez no habías querido tanto, que tal vez no te sentías lista, ya estando ahí, sí. Amé. Fue algo, yo creo que se despertó en mí que es la parte de maestra, que no sé. Tengo en mi familia dos tías que son maestras, Okey. una de primaria y otra que toda su vida dieron clases de preparatoria, la otra de México en preparatoria y sí, en preparatoria principalmente. Entonces, yo siempre escuché de sus, experiencias como docentes y cómo a mi tía, por ejemplo, de Estados Unidos, yo le ayudaba a veces a preparar material o la acompañaba cuando iba de vacaciones, pues, a su salón de clases. Y yo decía: "No, yo no quiero ser maestra". O sea, yo me ¿En decía a mí serio? misma, porque Okey. yo veía la cantidad de trabajo que era y todo lo preocupadas que ellas siempre se ponían por sus alumnos, que yo decía: "No, yo no voy a ser maestra". Y fue inevitable en mi vida porque he sido maestra de arquitectura, de urbanismo, de inglés, de danza y ahora de música. Guau. Entonces, no lo Haber siempre pude estado ligado sí, de no lo pude evitar, yo creo que era parte también de mi destino y, pues, la enseñanza, ¿no? Y fue muchas satisfacciones, fue un grupo que se consolidó muy bonito, eran un grupo como de 13 14 niñas de prepa, y fuimos o sea, fuimos grupo representativo guau, del TEC, y también fuimos hasta a bailar a Zacatecas, a un festival de las artes. qué Entonces, fueron padre. experiencias muy, muy bellas. Pues es que de alguna parte creo que también está entrelazado en este sentimiento que ya tenías desde más chava de querer ayudar y de querer aportar y de contribuir, porque la educación es una gran, gran manera de poder contribuir a la sociedad, a su desarrollo. De hecho, es una, me atrevería a decir, de las más importantes, si no es que la más importante. Entonces, que a todo dar que a través de las diversas trincheras en donde te ha tocado estar, siempre ha ido ligado también de la enseñanza, pero también tiene su chiste, es complicado. Sí, yo creo que, por ejemplo, cuando te piden dar clases de arquitectura o te piden dar clases de inglés, es como un temario que te proponen o te dicen así es. Son temas que igual dominas y otros que investigas un poco, pero finalmente nadie te dice cómo enseñar. O sea, en Ujú. este caso, por ejemplo, de los idiomas o de arquitectura o de urbanismo. Entonces son cosas que vas descubriendo poco a poco y sobre todo yo creo que es esa parte, Daniel, que si tienes las ganas de que la persona aprenda, entonces sí hay una entrega. Si no tienes ganas, entonces no hay una entrega. O sea, esa es la parte que Claro. yo viví del lado de mis dos tías, mi tía Esther y mi tía Rebeca, o sea, de la entrega hacia sus alumnas. Entonces me empecé a dar cuenta de esa parte, pero pues también empecé a prepararme capacitándome para dar clases de danza, porque es otro mundo, es otro universo. Sí. Es el cuerpo humano, puedes dañar muy fácil a una persona si Ok. no cuidas su colocación, si el suelo en el que estás trabajando no es el adecuado. O sea, es decir, ya independientemente del proceso emocional que una persona que está aprendiendo algo vive y que puedes dar un acompañamiento y que también es muy importante que los docentes tengan esa parte de trabajo con las emociones, porque es muy fácil que una persona se quede en la frustración de no poder, Sí. al espiral negativo que se despierta, y cómo transformar ese no puedo, entre comillas, y ya no sirvo para esto, ¿sí? Aún lo voy a volver a intentar y voy a subirme en el espiral del no del sí puedo, fíjate, eso es demasiado optimista, Ok. del lo voy a intentar y voy a poder en un momento, o sea, en un momento dado voy a poder. Y qué diferencia y qué impacto tiene en la vida también en lo demás, fuera de esas materias, si se logra inculcar al alumno esa mentalidad de, tal vez ahorita no, pero lo voy a tratar y no va a quedar en mí, voy a dar todo una y otra vez y se van a ver los avances tarde o temprano. Digo, se concreta o no al 100% la realización de lo que se está buscando, pero ya no queda en uno. Así es, fíjate que es una técnica que yo llamo pequeñas victorias. Okey. Y esa técnica de pequeñas victorias es que siempre, por ejemplo, la mayoría de mis alumnas en esta época
son mujeres adultas. Ok. Están entre sus veintitantos, o sea, ya pasando los 25, por ejemplo, 30, 40, 50, 60, 70, y he tenido hasta 80. Y es otro objetivo pedagógico el enseñar a un adulto que a un joven, que a un niño, que a un pequeñito, ¿no? De 4 o 5 años. Son objetivos diferentes, totalmente diferentes. Entonces, ¿qué, cuál es o cómo viene una persona adulta a una clase? Pues con un miedo a equivocarse. Como dice, no es algo en lo que quiero disfrutar, no quiero enfrentarme al no puedo, no me salió, pero también quiero aprender algo y quiero hacerlo lo mejor que puedo. Ok. Están como esas dos partes. Entonces es desde el decirles, sabes que todas las clases te vas a equivocar, asúmelo, todas. No va a haber una clase en la que no cometas un error. Wow. Y la otra parte, ¿qué objetivos vas a poner? Porque aquí vienes a, sí, es un espacio seguro en donde puedes sentirte tú, como me decía mi primera maestra de danza en la vida, pero también es un espacio en donde vas a forjar algo, vas a lograr algo. ¿Qué quieres lograr hoy? ¿Qué estás construyendo para lograr mañana? Y ahí es donde no hay que, como dicen, sin pausas, pero sin prisas. Wow. Pero siempre estamos construyendo algo. Claro, y saber que, como dice la frase también, que el crecimiento y el confort, la zona de confort, nunca están de la mano y tenemos que arriesgarnos a salir de esta comodidad y enfrentarnos a tener tal vez no fracasos, pero a no estar cómodos para poder tener este crecimiento paulatino que no tiene que ser de la noche a la mañana y que tal vez nos va a doler un poco, pero que se va a construir a partir de él. Sí, así es. Y el camino es infinito. Si estás en el camino de aprender algo, tienes que saber que es infinito. Porque el día que ya lo dominaste todo, pues ese día te vas a cerrar Claro. a decir, hay otras maneras, hay otras cosas, hay... sí. 25 años este año, Este año, 25 años. toda una vida que se ha dedicado al tema del flamenco particularmente. Sí, y ahora sí llega el momento de responder tu pregunta. ¿Cuándo me di cuenta que era, Ujú. que era algo que yo quería hacer de tiempo completo? Viene el tema de la pasión, de sentir pasión, ¿sí? Y era algo como mis emociones y sentimientos siempre fueron así como desbordados y más. Siempre me dio miedo como darle rienda suelta a mi pasión. Decía, no, es algo que tengo que como limitar, cuidar, modelar, Ok. de alguna manera. Y un tiempo, y también tuve algunas experiencias, como siempre, o sea, muy bellas en la danza, pero también muy tristes, como es normal, ¿no? En las artes o hay algunas situaciones en donde pues no te va tan bien como quisieras o hay algunas personas que te dejan y otras que, no sé, no quiero usar la palabra traición, pero a veces así se siente un Sí. poco, o simplemente los momentos o los tiempos o como le queramos llamar, pero es esta parte como del dolor, que ya me había dolido mucho por varias cuestiones como de, de que la vida se va acomodando y luego se desacomoda y se reacomoda y así. Entonces yo decía, no, es que esta pasión ya me duele mucho, o sea, mejor me voy a enfocar a otras cosas, ¿no? Entonces estaba, fui como disminuyendo mis clases, tuve dentro de todas las etapas en que he estado aquí en Saltillo, pues tuve una academia con 6 de mis alumnas, luego evolucionó, no sé, estuvimos juntas yo creo que un año más o menos. Pero después van surgiendo diferentes intereses y pues a veces hay separaciones
Y de repente, pues otra vez, dices, con una de ellas volví a integrarme. Yo ya estaba por mi cuenta, pero luego con una de ellas se reintegra y trabajamos juntas varios años, pero luego se vuelve a dar otra separación. Entonces ya era como esta situación de como épocas muy bellas y mucho crecimiento, pero épocas también como de mucha tristeza o de pérdida, de duelo. Entonces yo decía yo, no, esta pasión duele mucho, mejor no. Entonces empiezo a dar clases de inglés y ahí una de mis alumnas, Vicky, me dice, es que prácticamente, no me dijo así, pero me dijo prácticamente así como que, ¿qué estás haciendo dando clases de inglés y olvidándote de tu danza? Me dice, pero si tú lo que tienes que hacer es vivir tu pasión. Y yo decía, no, es que mi pasión me ha dolido mucho. Me dice, pues es que es tu pasión y es lo que tienes que vivir. Y entonces me dejó pensando. Y esto no me acuerdo en qué año fue, pero yo creo que fue como en el 14, 15 por ahí, más o menos. Y siempre la recuerdo porque sí, efectivamente yo pues estaba dando mis clases de inglés y me esmeraba mucho en ellas, pero no era feliz. Sí. O sea, me quise convencer Ujú. de que era feliz, pero no era feliz. Entonces, pues poco a poco esa vocecita de ella se fue haciendo más fuerte y más fuerte y más fuerte hasta que dije, ya, regreso a la danza. Me declaro, ya, es mi pasión, lo declaro a los cuatro vientos, venga lo que venga, con todo el amor, dolor, alegrías, tristezas que tengan que venir, pero no puedo dejar de vivir mi pasión porque dejaría de ser yo. Entonces, ese fue el momento. Guau. No, hombre, es que es una gran enseñanza de vida, maestra, en donde podemos identificarnos incluso porque muchas veces renunciamos a esos sueños, a esas pasiones, a esa esencia nuestra por el dolor que pudo haber implicado en algún punto de la vida. Y creo que es también una reacción muy humana, como cuando uno se quema que en el fuego, en una plancha, se quema y pues, no se quiere volver a acercar. Pero la cuestión está en únicamente aprender sobre las situaciones del pasado, pero no renunciar a esa luz y a esa llama que está ahí, que también nos brinda este calor y la luz para poder continuar con el camino. Entonces, a partir de ahí fue cuando dijiste, ahora sí, de lleno. De lleno y con lo que venga o con lo que no me gusta usar mucho la palabra tener que, pero con lo que tenga que tener esta experiencia para mí, así lo acepto. Entonces, pues volví de lleno, así al 100%. Empecé con pocas alumnas, empecé en un salón que me facilitaba una amiga mía, Maru Revilla, que me dijo, sí, ándale, Peli, vente, aquí tengo horarios disponibles. Y entonces empecé otra vez y ahí empecé otra vez con la ilusión de desarrollarme en eso al 100%. ¿Qué es lo que sientes cuando estás con alumnas y qué es lo que sientes cuando estás tú en el escenario? Estando ahí, ¿qué es lo que pasa por tu mente, por tu corazón? Daniel, tengo que decirte que tus preguntas, qué bárbaro. O sea, me transportan, me No, llevan y no son fáciles de responder. Pero lo intento hacer desde la mejor manera que puedo. es Cuando increíble. estoy con mis alumnas, fíjate que estoy con ellas dentro y fuera del salón. Cuando no estoy con ellas en el salón, estoy preparando material para ellas, estoy pensando cómo las voy a motivar, cómo las voy a retar, cómo voy a, o sea, es que es una entrega, es estar, o sea, tener alumnas y el camino de la enseñanza es un camino que te tienes que desprender un poco de ti para enfocarte en ellas, ¿no? Entonces, estar finalmente frente a ellas en el salón es, pues ya, poder tener la oportunidad de trabajar juntas y de, no sé, aprovechar ahora sí que cada minuto para ese crecimiento. Yo siempre he unido el camino del crecimiento personal con la danza. Entonces les pregunto,
No sé cómo llegan, a veces lo noto, pero lo noto, o sea, a veces llegan como con el cansancio del día o, no sé, la frustración de un proyecto o mil cosas entre personales y de trabajo, pero lo más importante para mí es cómo se van. Ok. Entonces, para mí el tiempo que estoy con ellas es mi 100%. Y el tiempo que no estoy con ellas, pues también están. O sea, no es nada más el tiempo de la clase, sino ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a seguir siendo ese motor para ellas? Para, no sé, que siga el crecimiento, pero sobre todo, una palabra que he traído mucho en mente últimamente, el valor, el ser valiente. El ser valiente para mí, cuando una persona me dice, quiero tomar clases, ok, muy bien, pues estos son siempre me gusta platicar con ellas por teléfono porque así puedo decir, pues te Ujú. recomiendo más esto o aquello. Y no sabes cuántas personas me escriben o me hablan y me piden informes y nunca van, Ok. pero muchas. Y unas que yo pienso que ya casi van a llegar y no llegan. Y yo respeto el proceso de cada quien, porque la que sí llega es porque ya era el momento, o sea, es porque ya luchó, no sé cuántas cosas tuvo que acomodar para poder llegar. Y hay casos preciosos como de una alumna que se ha pasado 1 hora en el tráfico para poder llegar a la clase. Entonces, para mí, pues imagínate Claro. qué valor tan grande no tendrá eso. Y por eso también ellas se merecen mi 200, o sea, más de mi 100%, o sea, no es suficiente un 100%. Wow, y volvemos a lo que mencionabas hace unos momentos de la entrega. Ahí se nota la entrega y eso es lo que hace la diferencia, creo yo, entre los maestros que están por obligación, tal vez no es su lugar, no es su momento, ni siquiera quieren estar ahí, a los maestros que de verdad se quedan en nuestro corazón, como las maestras que ya nos mencionabas, que desde los 4 3 4 años, y todavía la puedes recordar Sí, por todo lo que significó para ti. sí. Y la segunda pregunta, Ujú. ¿qué siento yo al estar en un escenario? Para mí es un espacio muy íntimo, siempre lo he dicho así, es como, fíjate, lo veo de una manera muy particular. No es como si yo estuviera con esas 200 personas en ese teatro. Es como si esas 200 personas estuvieran conmigo Ok. en, 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 en el escenario. O sea, por eso lo siento como algo muy íntimo. Em, y siento una energía muy diferente, muy especial. No sé si decirte, no son nervios de me voy a equivocar, lo voy a hacer mal. No, es un estar viva, pero también es como una seguridad que tengo de estar ahí. O sea, como, no sé cómo decirlo, no sé cómo ponerlo en palabras. Por eso dicen que la danza es que, o el cuerpo habla, o una imagen dice más que mil palabras. Sí, El caso caso que no encuentro la claro. palabra, pero es esa parte, es como que eso es hacia mí. Lo, y es un espacio para mí muy íntimo, como de comunión con la música y con lo que se transmite. Yo creo que he tenido muy bellos comentarios y alguno de ellos te lo puedo compartir. No sé quién era la persona que se me acercara al final y que me haya dicho que, que, que lloró con el baile que hice. Pues para mí eso es, como dicen allá en España, gloria bendita, ¿no? Este, pues lo máximo. Qué bonito que yo pude ayudar a una persona, no ayudar, porque bueno, ayuda no, pero que yo pude, o a través de mí, que una persona haya conectado con una emoción, con algo, con alguna situación y se hayan removido sus fibras sensibles. Wow, qué bonito. Y es que es la belleza de la danza y del arte en general, el podernos ver a nosotros mismos también en los demás. Y mientras que tú lo estás viviendo en carne propia y externándolo y sintiéndolo, alguien a través de ti también puede conectar con esos sentimientos que tal vez de otra manera se les haría difícil poder conectar, por lo mismo que decimos que vamos corriendo y que no nos damos el tiempo.
Es, pero que ahí es donde. es que más allá de la técnica, ¿qué hay? O sea, ¿qué hay de una mano perfecta, de un brazo perfecto? ¿Para qué lo mueves? O sea, ¿para qué mueves un brazo? ¿Para qué haces un movimiento? ¿Cuál es el objetivo? Pero si tú conectas tu respiración y si tú en tu respiración estás como en un momento hacia adentro y lo detienes y eso lo conectas con, no sé, mover los brazos hacia ti, te contienes, pero luego tienes el movimiento contrario porque me encantan las dualidades, entonces de repente sacas, ¿no? Sales. Pues entonces ya ahí es una danza viva, ¿no? Es una danza que empieza a conectar con tu cuerpo, con tu respiración, con tus motivos, con tus intenciones. Y de eso se trata la danza también, más allá de pasos aprendidos o mecanizados. ¿Cuál es el propósito? Y es que además el flamenco en particular, digo, todas las danzas en general son una expresión viva de los sentimientos, pero el flamenco en particular tiene mucho de esto, ¿no? Mucho sentimiento, mucho corazón, mucha pasión. Es fuego, es pasión, exactamente, es como esa intensidad de las emociones. Como música es muy interesante porque aborda desde las alegrías, no sé, más como más súper, como más ligeras, ¿Ok? hasta las tristezas y dolores más profundos. Entonces, ese rango de emociones que se pueden trabajar con el flamenco es muy bonito. Es muy amplio, me Claro. encanta. Pilar, ¿cuál ha sido el reto más grande o los retos más grandes a los que te has afrontado en los 25 años de carrera dentro del flamenco, pero también desde antes, porque es algo que el vivir el arte y el vivirlo con tanta emoción y con tantos sentimientos de por medio, pues me imagino que también implica grandes retos Sí, que superar. yo creo que el gran reto es que yo siempre había visto este camino como de la enseñanza, de tener una escuela, como un camino que yo quería compartir. Yo decía, es que yo no quiero hacer esto sola, yo quiero hacer esto en equipo, ¿no? Y el que no haya podido, o sea, es como, y el entender también, un tiempo me estuvo asesorando, bueno, dando tutorías, una maestra, Cristina Aguilera, una maestra de España, y ella me decía, pues es que, pues me dice, yo he aprendido a trabajar sola, como por mí, para mí, o sea, en este ámbito. Y, y sí, o sea, cuando yo, no sé, de niña crecí, yo creo que yo vi muchas academias en donde había equipos, donde había maestras, equipos de trabajo, y yo siempre había querido como formar eso. Mm. Pero por algún motivo u otro, circunstancias de la vida, que no fue para mí ese camino como de voy a tener no sé, esta escuela y vamos a compartir entre todas, entre, no sé, las maestras y vamos a planear nuestro fin de cursos. Y no se me dieron las cosas por ese camino. Entonces, el asumirme sola, el decir, pues es mi escuela, este es mi camino, o sea, yo creo que ha sido uno de los retos que me ha costado más asimilar. Ok. Pero también, por ejemplo, en tutorías con ella, que durante la pandemia pues fue una época pues muy dolorosa y que nos cambió la perspectiva también de la vida para muchos, em, ella me estaba asesorando en una coreografía. Yo había montado las primeras dos partes y era una pieza de dolor, así, que hablaba de dolor. Se llama la pieza Los desengaños y el tiempo. Es un proyecto que salió seleccionado en una convocatoria de arte resiliente y yo lo que quería era, a través de esta coreografía de baile flamenco, ayudar a los participantes como a encontrar esa fuerza interior. Entonces, Ok. la letra habla del dolor, de tal dolor que le duelen los huesos del cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, yo había montado las primeras dos partes y no podía, tenía como este bloqueo como le dicen, como el bloqueo del escritor, Sí. no podía hacer la tercera parte, no podía, o sea, no, era algo que yo no sé, no sé por qué no fluía la tercera parte, entonces le pedí ayuda a Cristina y le dije, mira, Cristina, es para este proyecto, yo necesito terminarla, ayúdame. Y me ayudó, ella me coreografió la tercera parte, pero mientras yo la aprendía,
Y sí, era verdad lo que ella me decía. O sea, ella desde España me veía por Zoom, ¿no? Y decía, es que necesitas ser más grande en tu baile. Y yo, pues sí. O sea, lo que hablábamos al principio, Ujú. Daniel, que decías que a veces nos hacemos pequeños para no molestar a los demás, etcétera, etcétera. Y ella me decía, no, es que tú tienes que ser más grande en tu baile. Bueno, pues esas tutorías fueron súper valiosas para mí y dije, pues va, voy a hacer todo lo grande que vine a hacer. Wow. Y este, y pues estamos en eso, Daniel. Entre esa parte de todo lo que hay detrás, todo lo que quiero todavía conseguir, pero sobre todo consolidando todo lo que soy ahora. La vida no sé por dónde vaya la cosa, pero va a haber una oportunidad muy bonita, que yo siempre les digo, cuando tenemos una oportunidad de estar en un teatro, es una oportunidad de compartir, eso es. Entonces, vamos a tener una oportunidad pronto en donde yo hago dos piezas de solista, mis alumnas hacen también piezas y vamos a compartir con un guitarrista, con una Ok. dramaturga, también va a estar muy interesante. Pero viene esta otra faceta como de, em, no sé cómo decirlo, Daniel, pero por ejemplo, una cosa es dedicarte a un festival de la escuela, donde bailan tus alumnas, donde tú también puedes bailar, pero otra cosa es como ya otra faceta de artista, Ok. que esa es una faceta ya más individual, así es, ¿no? Entonces se empiezan a empatar un poquito las dos cosas. Vamos a ver qué tal va en esta nueva etapa. Y estoy seguro que será igual de exitosa o incluso muchísimo más de lo que ha sido hasta ahora, justamente por las bases en las que está sostenida, que es esta entrega, esta dedicación, esta pasión, este amor, esta luz. Y eso significa que cualquier cosa en donde sea y siempre y cuando traigas todo eso que tú eres, va a ser siempre para bien y Muchas para gracias. grande. Ya para comenzar a finalizar, Pilar, si pudieras ver a la Pilarcita más joven no me voy a ir hasta con la de 3 o 4 años porque estaba muy, muy pequeñita, pero tal vez con aquella que en la segunda vez que volvió a la danza no le agarró cariño tanto, que tuvo tal vez ahí algunos encuentros desafortunados de alguna manera. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías tú? Uf, me estoy yendo para allá. Le diría, perdón que me tarde, No, perdón que no me tarde, es, pero es que como te digo, tus preguntas no son fáciles. no, y al contrario, digo, estos momentos de poder viajar y de darnos el tiempo de viajar y de conectar, eh, requieren su tiempo, requieren su Sí, tiempo y son muchas las cosas que me imagino pueden llegar a la mente y al corazón y para poder dar una respuesta real. ya la tengo, ya llegó. Le diría primero, así, en primer lugar, amate. Porque sí, la parte de autoestima ha sido como, lo identifiqué hace poco. El, siempre, eh, déjame, déjame ver si tengo la palabra aquí, es como, siempre he tenido miedo al rechazo. Ok, Y lo identifiqué hace poco. Imagínate, a mis más de 50. Entonces, yo creo que la parte de autoestima es una parte que a veces no sabemos cómo encauzar y que a veces disimulamos muy bien para que no se note, claro. pero la parte de miedo al rechazo y la parte de autoestima es algo que qué bonito, qué bello y qué importante poder abordar desde edades tempranas. Tampoco para desarrollar una superseguridad y superioridad ante nadie, no, porque ese sería como el Ujú, extremo, pero qué importante es trabajar con el autoestima, con la claro. aceptación, primero de uno mismo, ¿no? Y
Y bueno, de lo demás, pues se da por añadidura, pero yo creo que le diría eso, ámate. Segundo, le diría, ama lo que haces, o sea, el proceso, porque en ese tiempo yo me acuerdo que estaba un poquito pasada de peso Okey. y me chocaba. Yo creo que por eso no lo disfruté, porque no iba a estar en la fila de adelante, porque no tenía el cuerpo como las demás, o como la mayoría, o como ese cuerpo deseado que debía de Ujú. ser. Entonces, me diría, acéptate, o sea, ámate, o sea, ámate, ama lo que estás haciendo, no importa si en qué parte de la etapa estás, si estás en un proceso de cambio de tu cuerpo, si estás, o sea, ama lo que estás haciendo con lo que tienes en ese momento, y nunca dejes de soñar. Guau. Maestra, mil gracias por acompañarnos, por compartirnos un poco de esta larga y fructífera trayectoria, por tener la apertura para contarnos desde el corazón todo aquello que implica tanto las cosas buenas y positivas, aquellos logros y las satisfacciones, pero también los momentos duros y difíciles que al final de cuentas también son parte de nosotros y que aunque a veces los queremos hacer a un lado, son parte de la construcción y la edificación y de la mejora continua. Entonces, muchísimas gracias, he aprendido muchísimo. No. Se ve que el tema de la pedagogía viene en la sangre porque hasta en esta plática hemos sacado muchísimas cosas. Para la gente que nos esté escuchando y que tal vez estén interesadas en aprender más acerca de esta danza, de este arte, ¿cómo se podrían poner en contacto? Claro que sí, bueno, pues estamos como muy flamenca, estamos en Facebook y en Instagram. Así se llama la escuela. Ok, Tenemos clases ahorita principalmente para mujeres adultas y castañuelas. También estamos incursionando en el mundo de las castañuelas de concierto. perfecto. Así que bueno, nada más yo lo que sí les pido es que platiquemos Antes. antes para conocernos y para saber cómo orientarlas de mejor manera. Perfecto, pues de nueva cuenta, muchísimas gracias, maestra Pilar Villarreal. Ha sido Mm. un gran gusto. Al contrario, Daniel, gracias por este espacio, gracias por tu hermosa labor de dar voz, fíjate, de dar voz a pensamientos, emociones, sentimientos, ideas, este, mm, a simplemente estar sentados frente a frente y compartir. Qué Claro, difícil es eso a sí. veces hoy en día, ¿no? Así que infinitamente agradecida. Al contrario, muchísimas gracias. Y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Si tienen esta inquietud, si tienen este gusto, si está por ahí el gusanito de intentar algo nuevo que les pueda servir y funcionar para su vida en general, no duden en contactarse con la maestra Pilar. También los esperamos en las redes sociales de El Diario de Coahuila. Cuídense mucho, nos vemos y nos escuchamos en la próxima.